Bien, pues estamos de vuelta. Juan Gabriel, estábamos hablando, justo cuando hemos entrado en esta publicidad, del cambio climático. Y decías que hay unos que piensan que existe cambio climático y otros que piensan que no hay cambio climático. De lo que más se habla es del calentamiento global. El calentamiento global simplemente es el aumento de la temperatura, pero el cambio climático implica mucho más. También las precipitaciones, la nubosidad, la humedad, etcétera, todas las variables meteorológicas. También, antes de continuar en este tema, quiero que la gente sepa cuál es la diferencia entre clima y meteorología. Muy bien. O clima y tiempo, que no es lo Muy bien. mismo. El tiempo es el estado en un momento dado de la situación que hay en ese momento, en un lugar. Por ejemplo, hoy hace un día soleado o esta tarde se ha formado una tormenta. Todo eso es tiempo, es meteorología. Y el clima es el estado medio de los fenómenos meteorológicos en un periodo de tiempo suficientemente largo y en un territorio. Por ejemplo, el clima de Totana y de toda la región de Murcia es clima mediterráneo semiárido, que tiene unas características, que quiere decir que llueve sobre todo en otoño, no llueve en verano. O no llueve nunca. O no llueve nunca, como está pasando ahora, que tenemos una sequía bastante grave. Eso es clima, ¿vale? Y lo que ocurre cada día es el tiempo, es la situación meteorológica. Muy bien. Entonces, el cambio climático hay que mirarlo con una perspectiva muy amplia, de muchos años. Y además, para determinar el clima de un lugar hay que contabilizar por lo menos 30 años. Eso es lo que establece la Organización Meteorológica Mundial. A ver, yo no niego, lo que sí es en realidad, que la temperatura de la Tierra está aumentando. Eso es irrefutable, es evidente. Pero también es cierto que más o menos estamos con las mismas temperaturas, un poco más por encima ya, que las temperaturas que había, por ejemplo, hace unos 900 años, hace unos 9 siglos. En la época, en la Edad Media más o menos, en los años 1000, 1100, 1200, las temperaturas se ha demostrado que eran similares a las que tenemos ahora. Ahora ya un poco más, han subido un poco más, pero en aquella época no había actividades económicas tan agresivas con el medio ambiente como las que tenemos ahora para decir... ¿Para echarle la culpa? Para echarle la culpa a eso. Bueno, ya puedes ver un poco por dónde Sí, voy. sí. Hay gente que piensa que toda la culpa es del hombre, la culpa de que esté aumentando la temperatura del mar, la temperatura del mar y la temperatura atmosférica. Y eso repercutirá en el clima, en otro tipo de lluvias, más sequía, y cuando haya lluvias serán más intensas, lluvias torrenciales serán más abundantes. Pero el clima, como decía, el clima de la Tierra ha ido cambiando siempre. De hecho, igual que he dicho que en la Edad Media las temperaturas eran parecidas a las de la actualidad, en los años siglo XVII, siglo XVIII, hubo se llamó pequeña edad de hielo, porque fue una época muy fría que se llama mínimo de Maunder, en el que los hielos en la zona, en el hemisferio norte y aquí en Europa, por ejemplo, aumentaron. El hielo se extendió por gran parte hasta el centro de Europa incluso, y el norte de las Islas Británicas todo cubierto de hielo, y aquí en España los Pirineos, gran cantidad de glaciares, etcétera. Entonces, eso es muy reciente. Sí. Entonces, el clima no es lineal. Podemos ir, por ejemplo, ahora vamos hacia una glaciación. Estamos en un periodo interglacial. La última glaciación acabó hace 11.000 años. Vamos hacia otra glaciación, hacia otro periodo frío. Pero hacia ese periodo frío puede haber subida de temperatura, aunque luego la bajada sea más pronunciada. Ajá. ¿Vale? ¿Me explico? Sí. Entonces, el clima... Es decir, que vamos hacia el frío, pero puede hacer calor también. Exactamente. Ese calor sería algo meteorológico, una situación del tiempo, algo que se puede llamar el tiempo, no es clima. El clima hay que mirarlo, como decía, en un periodo de tiempo más largo. Entonces, podemos ir hacia un enfriamiento o hacia un calentamiento, pero en ese periodo de tiempo puede haber olas de calor, olas de frío, lluvias torrenciales, sequías, etcétera. ¿Vale? Que no todo es... Si vamos hacia calor, siempre va a ser calor. No, evidentemente no. Hay periodos de todo tipo. Y además, también, esto que comentaba del mínimo de Maunder en el siglo XVII y XVIII, se debió a una baja actividad solar. Cuando aparecen pocas manchas solares, hay poca actividad solar y la radiación que llega desde el sol es muy baja. Se espera que hacia el año 2030 haya otro mínimo solar y por lo tanto hay gente que defiende que a partir de esa fecha, 2030, habrá un enfriamiento importante del clima. Entonces iremos dentro de no mucho, pues a partir de unos 15 años aproximadamente, hacia un tipo de clima, ¿no? Más frío. Por ejemplo, que el verano no será para nada agobiante y los inviernos serán más crudos. Pero bueno, es que todo esto son teorías. Ya, eso te iba a decir, que eso, que de dónde se saca, cómo se estudia y quién... Claro, con aparatos, con satélites, teledetección, se puede saber cómo era el clima hace muchos años, millones de años incluso, por los sedimentos que se acumulan en determinados lugares, por los anillos que hay también en los árboles. Todo eso es lo que nos da información pasada. Y luego hay unos modelos meteorológicos y climáticos que
unos ordenadores muy potentes que tienen las agencias meteorológicas de algunos lugares del mundo, como por ejemplo Estados Unidos o Europa, que tienen unos modelos que establecen proyecciones de cómo será el clima. Pero tampoco tenemos tantos datos. No es muy fiable, a lo mejor. Sí, por ejemplo, no sé si habéis visto en el tiempo muchas veces que dicen, vamos a ver, cuando acaba mayo, a principios de junio, cómo se piensa que va a ser el mes de junio, cómo se piensa que va a ser el verano. Pues muchas veces eso falla muchísimo. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo práctico de hace poco. Febrero de 2011 fue el tercero más frío desde que hay datos en España. El mes anterior, enero de 2011, se preveía que fuese un febrero un poco más cálido de lo normal. Y acabó siendo el tercero más frío. Fue lo contrario. Y fue un mes antes. Entonces, si un mes antes haces una previsión que ha sido totalmente equivocada, errónea, ¿cómo te puedes tomar totalmente en serio esa proyección tan catastrofista que dice que va a subir la temperatura del planeta incluso 5 grados de media, que eso es una barbaridad, en 100 años? Eso sería catastrófico. Claro, si eso te iba a pasara pedir, decir que entonces la repercusión sería terrible. Claro, tras tocar 1 grado de media significa muchos kilómetros hacia el norte o hacia el sur de variación de los climas. 1 grado parece poco, pero la media, 1 grado de media significa es un cambio bastante importante. Y hay algunos escenarios que dicen que en los próximos 100 años, en el próximo siglo, la temperatura puede subir incluso desde 1 grado hasta 5, en el peor de los casos. Si pasara eso, sería una catástrofe. Pero yo personalmente... ¿Tú opinas que no? No digo que no vaya a subir la temperatura, pero me parece bastante catastrofista. Además, me soy optimista. Exactamente. Todos los que están diciendo... esto, como digo, hay científicos de ambos bandos. Sí que es verdad que predomina el bando que defiende el cambio climático, calentamiento global, pero hay científicos también de renombre que opinan lo contrario. Y estas personas que están diciendo que sí o que no van a ver lo que va a pasar dentro dentro de una década. Y ya está, y además las temperaturas han empezado a subir sobre todo a partir de los años 80, pero los años 70 fueron fríos en general. Los años, a principios del siglo XX, fueron fríos, y los años 40, por ejemplo, fueron cálidos. Entonces, hay épocas, si lo miramos por décadas, hay un poco de todo. Claro. O sea que el clima no es siempre una constante, hay mucha variabilidad. Claro, tú nos dices eso y nos tranquilizas, que eso ya es mucho. Pero claro, vemos por televisión que el cambio climático, que si la Antártida es el deshielo, que el hombre está abusando de esos recursos y contaminando en exceso, y es inevitable que nos alarmemos. Claro, porque siempre se le da más importancia. Puede ser que haya determinados poderes que les interese por algún motivo, que pensemos que vamos hacia un escenario catastrofista. Ya. Que a lo mejor, si esta información, aunque sea errónea, no quiere decir que, pero bueno, entre comillas, porque a lo mejor no es errónea. Yo soy escéptico, pero no tiene por qué ser errónea. Presentar un panorama tan desolador puede hacer a lo mejor cambiarnos la mentalidad y llevarnos hacia una mentalidad un poco más conservacionista de la naturaleza, de mejor gestión de los recursos, menos contaminación, etcétera. Si sirve, por ejemplo, para eso, pues bienvenido sea. Pero bueno, ya digo, yo soy un poco escéptico. Sí que acepto que las temperaturas están aumentando, eso es así. Pero también es cierto que en los últimos 16 años la temperatura ya no ha seguido subiendo. Nos hemos quedado un poquito parados, ¿no? Sí, la temperatura, sobre todo en los años 80 y 90, se disparó mucho. Y llevamos unos 15 años, 16 aproximadamente, que ya digamos que se ha estancado un poco. Bueno, eso sí, por lo menos es un avance. Eso es un avance. Entonces, ¿cuánto de implicación tiene el hombre? Pues seguramente tendrá implicación. Pero también la naturaleza. La naturaleza tiene muchos mecanismos para cambiar el clima. Para cambiar. Bastante. Claro. Incluso también fenómenos astronómicos, como la órbita de la Tierra, la inclinación del eje de la Tierra, todo eso también genera cambios climáticos. Eso, me gustaría que nos hablaras un poquito de eso, pero ahora que has dicho lo del tema de se regenera, también está ahí que nos estamos acabando con los bosques, se dicen en el Amazonas, todo lo que ahí teníamos de recursos también para la medicina incluso, plantas que se utilizan para la medicina, pues que el hombre también está, por donde quiera que va arrasando. ¿Tú qué opinas de eso? A ver, la Amazonía, la selva del Congo, el sureste asiático, son las zonas donde se desarrolla la selva en el mundo, porque están en la zona ecuatorial. Son unos bosques muy densos y son lugares muy apetecibles para las empresas madereras y papeleras. Son países también que digamos que tienen una legislación en cuanto a medio ambiente bastante laxa o mediocre, podríamos decir, muy permisivo, y que
prefieren el dinero, como digo, a corto plazo sin mirar el largo plazo. Desmantelar un bosque, talar un bosque completo y grandes extensiones como se está haciendo, es muy perjudicial. Siempre cuando la naturaleza la alteramos de forma tan drástica, luego recuperarse es muy, muy complicado. Primero, si quitamos la vegetación que hay en un territorio, el suelo se va a erosionar mucho más rápido. Si ese suelo se pierde, luego cuesta más que se restablezca la cobertura vegetal en ese lugar. El matorral es más fácil que crezca, pero luego lo que son los árboles es muy complicado. Incluso aquí tenemos el ejemplo, sí, claro, de Sierra Espuña, aquí que es muy cercano a nosotros y es lo que estoy explicando. Además, esa zona donde hay mucha vegetación, bueno, en ese lugar, por el clima ecuatorial que tiene, llueve abundantemente durante todo el año. Pero también a esa gran cantidad de lluvia contribuye que haya la existencia de esa masa vegetal. Cuanta más vegetación haya, más humedad se evapora a la atmósfera y por lo tanto se desarrollan más nubes, hay más precipitaciones. Si quitamos esa vegetación, hay menos cantidad de humedad en la tierra, en la atmósfera, y entonces luego habrá menos precipitaciones. Aunque bueno, en esa zona como llueve ya de por sí por ser clima ecuatorial, pero se reducirían también. Entonces también la existencia de esos bosques, el bosque digamos que es un consumidor de CO2. Nosotros estamos emitiendo mucho CO2. Las plantas necesitan mucho CO2 para realizar la fotosíntesis y toda su actividad. Si quitamos esas plantas, hay menos organismos en la Tierra que asimilen el CO2. Entonces hay más CO2 en la atmósfera. Entonces, destruir la masa vegetal también hace que el CO2 sea más abundante en la atmósfera. Todo, si te das cuenta, todo está interrelacionado. Es como una tela de araña que nada escapa a nada, ¿vale? Todo es una tela de araña en lo que está todo relacionado. Bueno, una maravilla, la naturaleza, sí. La geografía. Juan Gabriel.